Buenas tardes, Dios los bendiga. Mi compañero Alexandro Molina y yo, Balaram Oviedo, vamos a exponer sobre el método concordista de interpretación de la Biblia basados en los libros de Gordon Fee y de Douglas Taylor, y también de José Martínez. Y vamos a empezar mencionando que el concordismo es un método de interpretación bíblica que busca armonizar o conciliar los textos sagrados de la Biblia con los documentos de la o con los descubrimientos de la ciencia moderna. Este enfoque parte de la premisa de que no puede haber contradicción entre la Biblia y la naturaleza y la ciencia, ya que ambas provienen del mismo autor, es decir, de Dios. En esencia intenta demostrar que la Biblia adelantó hechos científicos que solo se descubrieron siglos después. Como algunas características de este método tenemos el hecho de intentar demostrar que la Biblia anticipa verdades científicas o que sus relatos no contradicen los hechos comprobados por la ciencia. Además, asume este método concordista que la Biblia enseña con precisión y que bajo el lenguaje antiguo se ocultan datos científicos modernos. Podemos ver algunas variantes del método concordista, por ejemplo, los días épocas, cuya idea principal es que los días eran eras y que cada día del Génesis duró millones de años. También podemos ver la teoría de la brecha, y la idea principal era que hubo una gran pausa inicial y que hay un intervalo inmenso entre el versículo 1.1 y 1.2 de Génesis. También está la variante progresiva de este método, cuya idea principal es que la creación se hizo por etapas y que Dios intervino en momentos clave de la historia geológica. Por último está la variante estricta, cuya idea principal es el empalme estricto, es decir, cada detalle bíblico tiene un equivalente científico preciso. Muy bien, ¿qué dice Gordon Fee y Stuart sobre este método? Bueno, estos autores hacen referencia a los supuestos fundamentales del concordismo en varios puntos clave. El primero es que la Biblia no fue escrita para responder preguntas científicas modernas. Fee y Stuart afirman que la Biblia es la palabra de Dios dada en palabras humanas dentro de la historia y que está condicionada por el idioma, la cultura y las circunstancias antiguas, lo que significa que no se puede exigir al texto bíblico que concuerde con la ciencia moderna, porque los autores bíblicos no estaban respondiendo esas preguntas. Y esto es exactamente lo que intenta hacer el concordismo. Número 2. La Biblia tiene particularidad histórica. Los autores insisten en que cada texto pertenece a un tiempo y cultura específicos, usa géneros literarios propios y responde a situaciones concretas. Por eso, forzar el texto a encajar con teorías científicas actuales es un error hermenéutico. El concordismo, tristemente, ignora esta particularidad histórica. Lo tercero es que un texto no puede significar lo que nunca significó, y esto es muy importante. El concordismo intenta armonizar la Biblia con la ciencia y le asigna significados que los autores bíblicos jamás tuvieron en mente. Lo cuarto es el peligro de imponer ideas modernas al texto. Fee y Stuart advierten que muchos errores surgen cuando se comienza con el aquí y el ahora y se obliga al texto a decir lo que uno quiere que diga. Esto describe exactamente la metodología concordista: importar preguntas científicas modernas y proyectarlas sobre textos antiguos. Y lo quinto es que la interpretación requiere exégesis, no armonización artificial. Primero se debe descubrir el significado original, que esto se conoce como exégesis, y luego aplicar ese significado al hoy, o sea, la hermenéutica. El concordismo salta la exégesis y va directo a la aplicación moderna, lo cual los autores consideran un error muy grave. ¿Qué dice José Martínez sobre el método concordista? En primer lugar, dice que el concordismo ignora la intención original del autor. Es decir, él insiste en que la interpretación bíblica debe comenzar por el sentido que el texto tuvo para sus primeros lectores. El concordismo, según Martínez, rompe este principio
porque introduce ideas modernas de ciencia, cosmología y biología en textos antiguos y obliga al texto a responder preguntas que no estaban en la mente del autor bíblico. Por otra parte, Martínez menciona o dice que este método confunde géneros literarios con descripciones científicas y subraya que la Biblia contiene poesía, narración, metáforas, lenguaje fenomenológico, etc. Y que el concordismo toma el lenguaje poético como si fuera literal y científico e interpreta metáforas como si fueran explicaciones técnicas, lo cual distorsiona el propósito del texto bíblico. También dice Martínez que este método es un intento artificial de armonizar la Biblia y la ciencia y explica que la Biblia no fue escrita para describir procesos científicos, ofrecer teorías cosmológicas ni competir con la ciencia moderna. En este sentido, el concordismo intenta salvar la Biblia haciéndola coincidir con la ciencia actual, pero eso desnaturaliza el mensaje bíblico y desvía la atención del propósito teológico del texto. Como un cuarto aspecto, menciona Martínez que este método desobedece el principio hermenéutico fundamental. Un texto debe significar lo que significó originalmente para el autor. El concordismo viola este principio porque asigna al texto significados modernos y proyecta teorías actuales sobre escritos antiguos. Y por último, Martínez nos dice que la Biblia debe ser leída según su naturaleza y no según nuestras expectativas. Es decir, la Biblia es la palabra de Dios expresada en formas humanas y dentro de contextos históricos reales. El concordismo desconoce esta naturaleza, según Martínez, y trata a la Biblia como si fuera un libro de ciencia, un manual técnico y un tratado moderno. Bueno, y para concluir, podríamos decir que en definitiva el concordismo nos recuerda un riesgo siempre presente, el de forzar la escritura a responder preguntas que nunca buscó contestar. Lo otro es que cuando intentamos que el texto bíblico encaje en los moldes de la ciencia moderna, no honramos la Biblia, la reducimos. Y lo otro es que la verdadera fidelidad hermenéutica no consiste en hacer que la escritura diga lo que queremos, sino en escuchar lo que realmente dice desde su propio lenguaje y desde su propia intención teológica. Por eso, más que buscar concordancias artificiales, estamos llamados a una lectura que respete la voz del texto y que permita que la Biblia ilumine nuestra realidad y no al revés. Quiero compartir también unos versículos relacionados con el concordismo o con el método concordista. Uno de ellos está en Josué, capítulo 10, verso 13, que dice: «Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos». Aquí vemos lenguaje según la apariencia, no descripción astronómica. El otro texto está en Salmo 19, 6. «De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor». Ejemplo de poesía antigua vemos ahí, no cosmología científica. Y el último es Hebreos 1, versículos 1 y 2, donde dice: «Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas», y aquí vemos en este texto que dice que reconoce la diversidad de géneros y épocas, contrario a forzar uniformidad científica. Toda esta exposición la hemos extraído de los libros de Gordon Fee, La lectura eficaz de la Biblia, y de la hermenéutica bíblica de José Martínez. Muchas gracias.